porque había trancón, había trancón por la Boyacá, por la Esperanza, había trancón ahí Sí, para lo que entrar a Modelo. estoy viendo es que sí me está molestando ahorita la conexión, no sé, ojalá pues no me vaya ahorita en medio de la grabación no vaya a pasar nada, pero se me está como cayendo la red, no sé, si algo pues, Ah, caray. no sé. Bueno, pues no, pues hagámosle. Una vez se nos fue la luz en un podcast y nos tocó reprogramar para grabar. Ah, sí, Entonces, sí, no, no hay rollo. Igual, pues dale, aquí en la vereda está medio lloviznando. también Entonces, acá también entonces, está lloviendo. entonces nada, bueno, vamos a ver la propuesta que les traigo, mis queridas y mi apreciado Enrique. Me gustaría, bueno, mostrarles algo, ¿no? O sea, pues vamos a hablar de un maestro. Entonces, pues les quiero compartir a un maestro, a ver ustedes qué piensan de las reflexiones que nos brinda este maestro. Entonces, vamos a cerrar micrófonos para que podamos escuchar. Dime, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Jamás en mi vida he culpado a la gente que no puede olvidar el pasado y en ocasiones explota en llanto por lo mismo. La gente común es así, pero tú no. Tú eres un caballero. Deberías agradecerme por cortar el pasado de tu mente. ¿Qué has dicho? Si estás enfadado conmigo por eso, no intentes otra alternativa más que luchar conmigo. No lo soporto. Nadie, ni siquiera mis maestros, tienen el derecho a privarme de mi madre. ¡Un polvo de diamante! ¡Ah! 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 Detuvo el aire con la palma de su mano. Espero que no olvides que soy maestro de tu maestro. eh, Camus atacándole el complejo de Edipo a Yoga, ¿no? Mientras que el agua se congela a 0 grados centígrados y mientras que el alcohol se congela a 14.5 grados centígrados bajo cero, la armadura de bronce se congela a menos de 150 grados centígrados. No hay ninguna excepción. La armadura de plata se congela a menos de 200 grados centígrados. Pero la armadura de oro no se congela antes de los 237 grados bajo cero. Así que en verdad, tienes que hacer bajar la temperatura hasta el cero absoluto. Nada, vamos a hablar del maestro Camus, pero no de ese maestro Camus. Vamos a hablar de este maestro que nos enseñaba el profe Enrique, es Camus, ¿no? Albert Camus. Y abrimos con estas dos frases. No hay más que un problema filosófico serio, el suicidio. Con esa frase abre el mito de Sísifo. Y más adelante esta otra. Hay muchas causas para un suicidio y por lo general las más aparentes no han sido las más eficaces. Raramente hay suicidios reflexionados. Entonces, 7 de noviembre de 1913 llega al mundo Camille y se va en un accidente de tránsito el 4 de enero de 1960. Entonces, buenas noches, buenos días, buenas tardes, Laurita, Moni, Enrique. Después de varias semanas alejados de la producción de los podcasts, volvimos, estamos acá y en esta oportunidad vamos a abordar una conversación alrededor de la primera parte del mito de Sísifo. Entonces, nada, pues a lo que te truje. ¿Cómo vamos? Bien, ¿cómo van todos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hola Moni, hola Laura, hola Mario. ¿Y qué? ¿Qué tal? Bien, gracias. Buenas noches al equipo de Inicial. Gracias por la invitación esta noche, esta tarde, esta mañana, en el momento en que las personas nos puedan escuchar y puedan estar atentos pues a esta pequeña y breve introducción a lo que se va a empezar a hablar sobre Camille y cómo abordarlo desde no solamente la fuente filosófica, sino que pues hay una fuente interesante de él y es la de la literatura.
lo marca bastante dentro de todo lo que ha sido lo que fue su carrera en el ambiente de su ejercicio del pensar. Entonces, pues, muchísimas gracias por la invitación y compartir este espacio con ustedes. No, a ti por aceptar. Para las personas que nos están viendo allá al otro lado, después de que hicimos vaca, le pedimos un poquito del dinero que recogió Álvaro Uribe con la vaca que está haciendo ya para las carreteras, y con ese dinero pudimos darnos el lujo de contratar a otra filósofa para que nos acompañe el día de hoy acá y en estos próximos ejercicios. Entonces, pues tenemos aquí a la profesora, a la filósofa Mónica Guatibonza, acompañándonos. Ya quedamos, en términos de género, ya quedamos equilibrados, ¿no? Entonces ya tenemos aquí 2XX y 2XY, entonces ya por ese lado la balanza del género ya se equilibra, ¿no? Está como de moda ese tema, ¿no? Bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Le contamos a la gente quién era Sísifo? ¿Qué le pasó a ese pobre man? ¿O arrancamos por otro lado? ¿Por dónde les parece que abordemos el tema? ¿O hablamos de quién fue Camus, ese man dónde nació, qué era lo que hacía, qué es el existencialismo? Por donde gusten, arranquemos. Pues si quieren yo puedo comenzar dando de pronto un contexto en el que se establece la filosofía de Albert Camus, un poco sobre el mito de Sísifo, pues es el texto que nos corresponde de pronto tocar el día de hoy. Pues bueno, ¿qué podríamos decir de este texto? Pues fue publicado en 1942, obviamente estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Durante este momento, pues podríamos hablar de una corriente filosófica denominada como existencialismo. ¿Y qué vendría a ser el existencialismo para Camus? Básicamente a los filósofos existencialistas lo que les interesa es poner al hombre frente a toda su condición humana, es decir, frente a su existencia para que empiece a tomar como conciencia de ello. Y de esto pues va a partir lo que es propiamente el mito de Sísifo. Desde acá vamos a hablar del orden de la filosofía del absurdo. Y el personaje principal, pues obviamente va a ser Sísifo. Es un personaje obviamente mitológico que tomas Albert Camus, y prácticamente lo que trata de mostrar es ese castigo inútil, un castigo sin esperanza al que fue condenado, obviamente por los dioses, y que Albert Camus de alguna manera toma como el peor castigo, ¿sí? Entonces, Sísifo lo podríamos considerar como el héroe del absurdo, ¿sí? Él ve como, digamos, ve como la piedra desciende. Es una piedra que obviamente va a caer por su propio peso, pero esto es fundamental acá dentro de la filosofía de Albert Camus, porque Sísifo, al ver, digamos, cuando la piedra desciende, es en ese momento que se va a empezar a dar cuenta de que su tarea o su labor es una tarea totalmente absurda. Entonces, en el momento en el que Sísifo se da cuenta de que su labor es totalmente absurda, pues va a empezar como a adquirir conciencia de esto, ¿sí? Entonces a esto también se le puede definir como la hora de la conciencia. Entonces Sísifo pues también va a representar de alguna manera dentro de la filosofía de Albert Camus, de esta filosofía del absurdo, y es que esta filosofía nos representa a cada uno de nosotros, porque nosotros en algún momento tomamos conciencia como de ese absurdo y empezamos a sentir que la vida es una tragedia, ¿sí? Pero obviamente Albert Camus en algún punto pues le va a dar un giro obviamente a esto. Entonces pues bueno, eso es lo que podría decir en un primer lugar frente al contexto en el que se escribió la obra. Pero, ¿quién de ustedes se sabe por qué castigaron a Sísifo? ¿Quién castigó a ese man? ¿Y por qué lo castigaron? Yo me acuerdo, por ejemplo, a Prometeo. Uh-huh. El man le dio el fuego al hombre, ¿no? Y por darle el fuego al hombre, entonces, si no me falla la memoria, el castigo para él fue condenarlo a una eternidad donde unos bichos se le comen las tripas.
¿sí? Unos pájaros, no sé, un águila, creo que es un águila o algo así, se le come las vísceras eternamente, ¿no? Por haber desafiado a los dioses y darle el fuego al hombre. Sísifo desafió a los dioses. ¿Cómo los desafió? ¿Se saben el rollo? ¿Qué fue lo que hizo el man? Porque ahí viene parte como el asunto del absurdo, porque el desafío que el man hace precisamente está relacionado con el fondo del tema, y yo también consideraría, no sé si me equivoque, que Camus también lo tuvo que haber considerado. ¿Cómo desafió? Pues hasta donde más o menos, si no, pues ahí vamos como hilando cosas. Me parece mucho que lo que pasa con Camus es que hay algo dentro de su naturaleza que es un poco como egoísta, es decir, hay una situación en donde él está y que él de manera, ¿cómo decirlo? Como que parte de no dejar que el otro haga. Creo que es algo así relacionado. Es decir, algo pasa con otro dios, algo que sucede alrededor de eso. Y lo que pasa es que no es como equitativo, no hay algo que va como en las mismas condiciones en que se debe presentar. Por tal razón, entonces él llega a ese punto. Porque es que incluso el centro de esto es que, pues no sé, lo podríamos asociar es con que el tema de la tragedia, como lo decía Quique, pues es como el dilema moral que todo presenta dentro de la misma tragedia griega. Entonces, el hecho de que él esté como en una situación de como de egos, como de mostrar, como de... Y si le está fallando el internet a Moni. Bueno, pero Pues de sigamos. pronto para complementar, Sí. creo que Sísifo es prácticamente lo que representa la astucia. Si no estoy mal, a él lo condenaron precisamente por haber burlado 2 veces a la muerte. La muerte, ese es el punto. Por eso a mí me parecía súper interesante el tema. O sea, porque es que quiere burlar la muerte y luego condenan a no morirse haciendo lo que tú planteas. Entonces, eso aumenta el tema del absurdo. Laurita, gracias, Kiki, gracias, Moni. Laurita, cuéntanos. Abres el micro. De acuerdo con el profe Enrique, de lo que veía, y si uno va a YouTube y esto a averiguar sobre el mito de Sísifo antes de que salga algo de Camus, sale pues este evento mitológico, esta historia, y es cómo logra él engañar a la muerte en sus 2 versiones, al dios de la muerte, y quien pues finalmente va y recoge todas esas almas, al punto de que en cada guerra pues no había muertos, porque Sísifo tenía ahí secuestrado no recuerdo el nombre de este dios, el dios de la muerte. Exacto, entonces eso, no sé, a mí desde mi punto de vista me parece que eso aumenta como el absurdo, ¿no? Porque no es solo el castigo, sino que el man quiere aprovechar la astucia, engañar a la muerte, pero finalmente es condenado a la eternidad, ¿no? Si no estoy mal, ¿es Thanatos? Pero Thanatos sí sería, no sé, si es mitología griega, no sé si es Thanatos. La tanatología de la muerte. Porque ahí hablamos del Eros y el Thanatos, y esos son conceptos griegos, ¿no? Sí. Entonces, ahí ya aterrizamos un poquito, pues para las personas que nos están escuchando, bueno, ¿quién es Sísifo? ¿Qué fue lo que hizo? La condena, como nos explicaba el profe Enrique, trepar la piedra y ver nuevamente la piedra caer, ¿sí? Pero entonces ya, si buscamos aterrizarlo a nuestras realidades y darle como de pronto un giro al asunto, ¿por dónde nos gustaría como abordarlo? ¿Desde dónde les gustaría como empezar a charlar?
esa parte, ¿no? De aterrizarlo a nuestras realidades. Moni. Pues esperemos que ahorita no se corte la señal. Dale, dale. Pues no sé, siento que de todas maneras cuando no... Se cortó nuevamente. Sí, bueno, puedo agregar algo de pronto mientras Dale, otra se vez. soluciona la conexión. No, iba a decir que Sísifo siempre ha sido como el héroe del absurdo también porque fue el, no sé, este personaje mitológico muy astuto. Porque a pesar de haber burlado 2 veces a la muerte, también burló nuevamente a los dioses, y eso es lo que nos quiere tratar de mostrar Albert Camus, en el sentido de que, listo, fue condenado a subir a esta condena de la piedra, ¿cierto? Pero aún así, Albert Camus nos está mostrando que a pesar de esa condena, pues él también tiene una, por así decirlo, una nueva esperanza, ¿cierto? En el sentido de que cuando se da cuenta de que su labor es totalmente infructuosa, totalmente absurda, pues ya hay como otro camino en el que puede nuevamente retomar y ahí obviamente nos está haciendo como énfasis en esa nueva astucia. Porque el absurdo se parte a muchas cosas. Hablábamos en una reunión previa. ¿Moni se desconectó? Sí, esperemos ahorita a ver si ingresa. En una reunión que tuvimos hablábamos acerca del concepto del absurdo y se planteaba una pregunta de que pues el absurdo, entonces, el absurdo será eso que nos da la posibilidad de sentido. O sea, el absurdo es lo que nos da la posibilidad de encontrar sentido. O sea, digamos, del absurdo se parte para llegar a un sentido. ¿Cómo asumiríamos esa respuesta a esa pregunta? Profe Mario, Dale, Laurita. a mí me cuesta Te quedaste sin... profe Mario, a mí me cuesta, y por lo mismo que me cuesta hacer parte, digamos, de la mayoría de edad cultural y todos los valores que con ella vienen, decir, ver a Sísifo feliz. Y entonces trato de trasladar como ese concepto filosófico y todo lo del, bueno, de manera muy primitiva tal vez. Toda esa filosofía es, yo creo que muy profunda, que pues toca un tema muy serio que es la vida y la muerte de alguna manera, que son pues los escenarios que a la especie humana los mueven día a día. Ese, digamos, es el primer escenario dualista con el que la especie humana se encuentra. Esa primera moneda que pues a todos nos genera incertidumbre, y queremos pues resolver esa incertidumbre a través de la ideología. A través de la ideología se quiere resolver esa incertidumbre que genera la muerte, ser conscientes de que morimos, de que para qué la vida si en algún momento pues vamos a fallecer. ¿Cómo encontrarle sentido a la vida? Eso sería absurdo, encontrarle sentido a la vida. Sí, pues vamos a morir. Entonces, eso yo lo ubico como en ese programa metafísico, en eso más allá de lo físico, que sería algo mejor que la vida, y algo mejor que la vida sería el paraíso. Y ese paraíso de alguna manera
es lo que nos va a mantener en esa placenta, ese deseo, ese paraíso, es esa placenta perpetua que pues si bien es cierto, es absurdo vivir en función de algo mejor que la vida en ese paraíso, porque pues la eternidad sola y únicamente le corresponde a Dios, y quien no acepte esa muerte y esté en ese valor en ese querer constante de esa eternidad, para mí mostramos como especie ese primer sentimiento caínico que a todos nos invade, y que es la envidia. En últimas, y envidiamos a Dios por ser eternos, que es allá a lo que todos quisiéramos apuntarle, a la eternidad, porque la vida sin esto no tendría sentido, sería absurda una vida que en algún momento fallece. Gracias, Laurita, porque nos das unos puntos de partida para seguir en la conversación, para aterrizarla como lo planteamos al inicio, y para poner en contexto a Moni, planteamos una pregunta ahorita de que si el absurdo es lo que nos da la posibilidad de encontrar sentido, o sea, a partir del absurdo para llegar a encontrar sentido. Entonces, Laurita estaba pues abordando la respuesta desde su punto de vista, ¿sí? No sé si de pronto a partir de esa pregunta, Moni, tú quieras participar o hacer algún otro tipo de reflexión relacionada con el tema del absurdo, o sobre lo que plantea Laurita acerca de las ideologías y eso, por donde lo quieras abordar. Bueno, yo en el momento en que se cortó un poco ahorita la comunicación. Yo creo que va a tocar de pronto por el tema de cámara, quizás por transmitir audio y video. De pronto si quizás Moni ahorita cierra cámara, de pronto se va. Ya te escuchamos. Si quieres, Moni, ¿Ya? ¿nos escuchas? Si Sí. quieres dejar, de pronto es el tema de velocidad de internet, puedes dejar cámara apagada. Sí, voy a dejar la cámara apagada entonces. ¿Ya me Listo. escuchan mejor ahí? Sí, se escucha bien. Bueno, entonces sí debe ser eso. Que lo que yo iba a decir en este... No, tampoco. Ah. No sé si se alcanza a No, Moni, ¿no? no te estamos escuchando. Venga, a ver, hagamos una pausa. A ver. ¿Será que la velocidad del internet? ¿Será que hay muchos dispositivos conectados en tu casa? No, solamente tengo el computador y el celular. Es decir, voy a mirar si desconecto acá el celular, pero... ¿Será la distancia al router? No, lo tengo aquí al lado. Es que se me hace extraño porque debería estar cogiendo bien la señal. ¿Será la memoria RAM del computador de pronto que no da la velocidad para transmitir? No, pues es que la vez pasada lo hice así y funcionó bien, o sea, creo, ¿no? Es que es curioso porque mira, cuando estamos hablando así de frivolidades, ¡pam! Va bien. Ay, sí. Pero, no, pues ya desconecté acá el celular, pero no, es que acá cero, el único es el mío y el de Abril. Yo no tengo más dispositivos acá conectados de nada. No, pero mira, te estamos escuchando bien, pues si quieres Sí, perfecto. intentémoslo. Dale. ¿Sí? Sí.
Bueno, entonces... El router de Moni está en un estado cuántico. Que cuando no estamos hablando del podcast funciona bien y cuando estamos en el podcast se traba. Sí, entonces, Entra en crisis. hablemos de frivolidades, hablemos de bobadas, y entonces ahí para engañar al router. Dale, ¿cómo es entonces, Moni? Entonces lo que estaba diciendo era que nosotros comenzamos a hablar respecto a lo que significa esa piedra de Sísifo. hablemos de frivolidad. Hablemos de sí, ese router es todo facho, no quiere que hagamos reflexiones y pensemos ni nada de esas cosas. No, revisa el router por debajo a ver si está en modo brivista. De pronto es que así. Ay, no, de verdad, qué horror. Ya. No, tranquis, Moni. Pues dale a ver esto y pues sigamos con la reflexión porque pues... No, pues se les va a tocar eso a ustedes y yo y calladita. Pues. No, ven, y si de pronto entras al Teams desde el celular y no desde el compu. Por eso estaba intentando también ahorita cuando me desconecté. Entonces, cuando me desconecté, yo dije, venga, lo conecto desde acá con mis datos, pero entonces se demora. Entonces, espérame de nuevo, miro si lo puedo hacer más bien desde el celular y ya eso. ¿Listo? Sí, dale, no, mientras aquí vamos botando línea hablando del suicidio y estas cosas, dale. No hay. Entonces sí, cuando en podcasts anteriores cuando hablamos de, por ejemplo, de la ideología se parte, ¿sí o no? Sí, pues del absurdo también podemos partir precisamente para pues como dice Laurita, o sea, si entramos en esa búsqueda del sentido de la vida, pues jodidos, ¿no? Porque pues la vida en sí misma no tiene sentido. De hecho, lo hablábamos con Enrique esta mañana a partir de un tema de una clase de ciencias con los estudiantes de noveno, no existe un consenso todavía acerca del origen de la vida biológica, ¿sí? Entonces se habla de panspermia, se habla de la generación espontánea, ¿sí? Pero realmente no hay un consenso científico sólido en relación a este tema de, bueno, ¿y la vida qué? ¿Sí? O sea, ¿por qué? ¿De dónde? A partir de una serie de combinación azarosa de elementos inertes, entonces tenemos células, tenemos procariontes y todo eso, y no se ha podido replicar esa vaina bien, o sea, no hay, en cambio sí hay consenso en otras porque ya hay evidencias, por ejemplo, consenso en el Big Bang, ¿no? Entonces, con las fotografías del telescopio James Webb, pues ya se puede empezar a confirmar un poco más de lo que se ha planteado, y decimos, sí, efectivamente el universo se está expandiendo, sí, efectivamente ya tenemos unos aproximados del universo visible y todo eso, pero de la vida no. Entonces la vida en sí misma, o sea, ni se sabe, y la vida de cada uno de nosotros, y que nosotros sí, lo que dice Laurita acertadamente, nosotros somos conscientes de que nos morimos, pero nos queremos eternizar, y pues el Sísifo terminó eterno, ¿no? Haciendo eternamente su trabajo con la roca, sin la posibilidad de salir de ese ciclo. ¿Cómo podríamos salir de ese ciclo? ¿Y qué? Pues a mí hay algo que me acabó de hacer ruido frente a lo que dijo Laura, y es con relación al sentimiento caínico, o sea, lo que genera la envidia. Porque lo que generó la envidia, digamos, frente a esta mitología, es con respecto a los dioses, o sea, frente a los dioses, frente a Sísifo por haber burlado 2 veces a la muerte, y por eso recibió un castigo. Y la condena de Sísifo simplemente está centrada o direccionada más que todo hacia el nihilismo, hacia la nada. Pero lo que nos dice Albert Camus tiene un sentido mucho más profundo porque no se reduce a eso. O sea, el absurdo es la puerta de entrada, lo que nos permite hacer algo más. Entonces la pregunta que yo plantearía es cómo actuamos después de tomar conciencia frente al absurdo. ¿Qué hacemos con ese absurdo? ¿Sí? Entonces me quedó sonando eso sobre el sentimiento caínico, porque no parte de los hombres, sino partió de los dioses.
un Dios muy humanizado, Laurita. Ahí cuando el profe Mario menciona lo de que finalmente Sísifo se hizo eterno, Sísifo ya era eterno, es un dios, es un dios pues quien lo lleva a la eternidad, pero más allá, yo creo que de esa eternidad que se le otorga a Sísifo, cuando yo hablo de la eternidad, no es esa misma de la que está viviendo Sísifo, esa eternidad, sino lo que él tiene que hacer día a día, que es subir esa roca y ser consciente de que esa roca va a regresar, no se va a quedar ahí, sino que otra vez va a subirla. Yo traslado, digamos, ese momento a la especie humana, y es vivir ese día a día. ¿A razón de qué? ¿De al final morirme? Podríamos interpretar esa roca como la vida siendo una carga, o sea, la carga de la vida en sí misma, y como tengo esa carga pesada que es mi vida y mi cotidianidad, entonces ni la quiero soltar porque me quiero eternizar, ¿cierto? Sí, pues si yo la suelto es morirme, ¿sí? Si yo porque es la vida asumida como una carga, entonces me invento la esperanza de que cuando llegue el momento en el que se suelte esa carga, hay algo mejor más allá, algo mejor que la vida, ¿sí? Porque si yo entiendo mi vida como una carga, entonces pues eso no tiene sentido. O sea, la vida carece de sentido cuando uno la asume como una carga, en lugar de asumirla de pronto como una responsabilidad o como una oportunidad, ¿sí? Y como lo hemos de pronto hablado en otros espacios, cuando hacemos las reflexiones previas al podcast, de tener los ojos diferentes, ¿no? O sea, mi cotidianidad está ahí. Yo mañana tengo que madrugar y viajar hasta Bogotá para ir a trabajar, y ese ciclo, pero entonces o lo asumo como una roca, ¿sí? O simplemente lo asumo como una responsabilidad, y entonces ahí cambia la perspectiva que tengo yo, la mirada que tengo yo acerca de lo que es mi propia vida. Y entonces, porque ahí es donde aparece el tema del suicidio, que es tocado en el ensayo de Camus, ¿sí? De pues la gente se suicida, ¿sí? Pero pues la gente, ¿por qué se suicida? Entonces, él hace un planteamiento en el texto, no sé si lo recuerdan, algo así como que generalmente se suicidan las personas que creían que le habían encontrado sentido a la vida, y que cuando lo pierden, entonces se les pierde la vida, se les pierde el sentido, y entonces se terminan desviviendo, como dicen por ahí en los memes, se terminan suicidando. Entonces ponen algunos ejemplos cuando uno organiza su realidad a partir, por ejemplo, de el exterior, ¿no? Digamos, no sé, el hijo, la hija, ¿cierto? Su esposo, su esposa, sus padres, todo eso. Y si todo eso desaparece, entonces desaparece lo que podríamos llamar mi razón de vivir, y entonces pues yo me mato, ¿sí? Él lo plantea de esa manera, o sea, porque la persona consideraba que el sentido de su vida, por ejemplo, era su hijo, y su hijo murió, ¿no? Pues perdió sentido, me maté. Me mato porque pues el sentido de mi vida era mi hijo, y pues entonces ahora yo me mato porque es asumiendo la vida como esa carga, ¿no? ¿Sí? Entonces no sé por ese lado de pronto si podamos hacer una reflexión o un aporte que vaya por otra parte, no sé por dónde o Yo, citemos otro autor. Señora. yo trataba como de ubicar ahí como de nuevo vuelvo al dualismo. Yo creo que eso es innato en el universo, y es desde el programa metafísico, desde la ideología, se plantea algo mejor que la vida, el paraíso, el paraíso. Ese algo mejor que la vida
¿cuál sería la posición? Porque estaba hablando de dualismo, sería vivir una vida mejor. O sea, lo físico, está lo metafísico, algo mejor que la vida, y lo físico, el aquí y el ahora, es vivir una vida mejor, vivir una vida mejor, que sería el aquí y el ahora. Por estar en ese escenario de paraíso, hemos dejado de vivir el presente, de asumir de manera responsable la vida de alguna manera. Entonces, desde ese escenario de la ideología, si bien es cierto, desde la ideología se parte, pero la clave es que como individuos, desde la mayoría de edad cultural, desde la sinergia de la filosofía, la ciencia, el arte, la ideología, seamos libres y responsables para pues alcanzar la libertad, perdón, es esa conquista. Entonces yo veo eso desde esa posición para mí dualista, que es el programa metafísico y lo físico, el aquí y el ahora. Gracias, Laurita. ¿Qué quería de pronto decir algo ahorita? Sí, pues también relacionado a lo que está diciendo Laura, o sea, esos compromisos metafísicos que asume el ser humano en detrimento o en desprecio frente al mundo material, ¿cierto? Entonces, si en este mundo hay un desprecio, digamos, por la vida, por el sentido, tratamos de buscarlo en otro mundo, ¿cierto? Entonces aquí juega esa noción dual, como hace referencia Laura, en donde hay una realidad alterna mucho mejor, que consideramos mucho mejor y que le puede dar un sentido a esta vida. Y digamos, desde ese punto, pues se han agarrado muchísimas pues, religiones precisamente y se han tratado de justificar a partir de eso. Si en esta vida solo existe miseria, todo está en constante cambio, todo es prácticamente deplorable en esta vida, pues en otra vida siempre va a existir un sentido mucho mejor, ¿cierto? Entonces, yo creo que la invitación también de Camus es como, bueno, si en ese caso no existiese otra vida a la cual llegar, no existiese otro sentido diferente al que existe dentro de esta vida, pues ¿qué nos queda? ¿Sí? Porque si perdimos en algún momento el rumbo y el sentido en esta vida material, pues ¿qué nos queda? Por eso volvemos a partir del absurdo. Y aquí tú habías nombrado algo, dijiste como aprender a mirar con ojos diferentes, ¿sí? Y en este sentido, pues voy a hablar un poco de, digamos, de la influencia que ejerció la fenomenología frente al existencialismo, porque, digamos, en el texto, prácticamente en la página 50, Albert Camus nos dice como pensar ya no se trata de unificar, familiarizarnos con la apariencia bajo el rostro de un gran principio. Pensar ahora qué implica, es aprender a ver de nuevo, dirigir la propia conciencia, hacer de cada imagen un lugar privilegiado. Entonces, tú hablabas de mirar, aprender a mirar a partir del absurdo, si ya quedó eso atrás de que perdimos el sentido de la vida, aprender a mirar con ojos diferentes. Tú mencionaste eso, entonces bueno, ahí hay una relación con la fenomenología. Eso era lo que iba a decir. No, y a partir de lo que tú mencionas y lo que menciona Laurita, me vienen varias, digamos, reflexiones, ¿no? Una persona, a ver, cuando hablamos de tragedia, que lo mencionamos unos minutos atrás, cuando hablamos de la tragedia, en el sentido griego, ¿sí? Solamente una persona libre vive tragedias, ¿sí? Porque la tragedia en el sentido griego es enfrentarte a dos potencias igualmente iguales y de la decisión que tomes vas a tener que asumir una consecuencia. Entonces, por ejemplo,
se habla acerca, digamos, de lo que sucede con, creo que es Electra, no sé si me corrigen si me equivoco, cuando tiene que decidir entre dejar que a su hermano que comete un delito, el cadáver se arroja afuera de los límites de la ciudad, que se lo coman los carroñeros, y entonces ella dice, bueno, si yo quiero cumplir la norma, la ley, tengo que dejar que a mi hermano se lo coman los carroñeros allá afuera de los límites de la ciudad. Pero si tomo esa decisión, sufro, ¿sí? Ahora, si yo no quiero sufrir por eso, la otra decisión que tengo es ir, tomar el cuerpo de mi hermano y darle sepultura y hacer todo el proceso para que él vaya, pase al más allá, como se merece. Pero si yo lo hago, incurro en un delito y también pago una consecuencia, ¿sí? Una persona que vive en un sistema espiritual como el nuestro, que es un sistema espiritual judeocristiano, pues no es una persona libre, por lo tanto, una persona que no vive tragedias, ¿sí? Entonces niega la tragedia de su propia vida, ¿sí? Buscando algo más allá de la vida, que es el después de la vida, o sea, la muerte, el más allá del cielo, ¿sí? Y entonces vienen los placebos de, por ejemplo, una persona que ha vivido supremamente en unas situaciones duras, difíciles, no sé qué, económicamente mal y todo, y entonces su anhelo es, no, en el más allá usted va a tener todo lo que aquí no tuvo, ¿no? Y entonces, y viene lo de la envidia de Caín, ¿no? Bueno, y los ricos, ¿sí? Entonces dice, no, porque es que es más fácil, es que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos, ¿no? Entonces, entonces los HP ricos, no, entonces yo sí, entonces yo cuando yo me muera me va a ir mejor que a ellos acá. Entonces hay también un ejercicio ahí de un planteamiento de una espiritualidad como tóxico, ¿no? O sea, tenemos un sistema espiritual inapropiado, por lo menos acá en Occidente, un sistema inapropiado porque niega la vida. Y además de que niega la vida, el mismo sistema religioso nos roba todo, ¿no? Entonces nos quita nuestro cuerpo, nos quita nuestra sexualidad, nos quita todo, porque todo es pecaminoso, ¿no? Entonces yo no puedo darme licencia de vivir bien porque mi vida es una carga y entonces como mi vida es una carga, pues jodido. Y encima de todo le niegan el suicidio también, porque si usted es suicida, baila porque tampoco va para el cielo. Los suicidas no van al cielo, maestro. ¿Sí? Porque eso es lo que plantea la mitología judeocristiana. Usted se suicida, mano, usted va para abajo, ¿sí? Porque es solamente Dios es dueño de su vida, entonces, o sea, lo jodieron a uno por todos lados, ¿no? Eso es una vaina bien compleja. Entonces, lo que se hace es, y lo hablamos en podcasts anteriores, el tema de Parménides y Heráclito, ¿sí? Y entonces, el querer estar en lo estático. Y el querer estar en lo estático es tener todo organizadito a partir digamos, un pastor de ovejas, ¿sí? Yo no pienso y lo tengo todo estático y ya está todo ahí, en lugar de asumir el devenir de Heráclito, ¿no? Lo estático me da tranquilidad, el devenir me altera, entonces el devenir no, él es malo, entonces yo asumo la vida, sigo asumiendo la vida como esa carga, ¿no? Entonces esa vaina ahí encima, ¿sí? De esta vida es paila, entonces, no sé, se me vinieron esas reflexiones. Laurita, el micro, el micro. Cuando estabas mencionando lo de esto de la cuestión religiosa, de que solamente los pobres entrarán al reino de los cielos y estas cosas, todo se ha movido en función de proteger pues los intereses de una minoría. Y no quisiera pues ahí alejarme de la realidad que vive este país, y es desde esa posición dualista que hablé inicialmente, desde ese programa metafísico, cómo lo han puesto en favor de los intereses de una minoría, tanto que la cultura, que la misma cultura se permeó en Colombia para favorecer esos intereses. Entonces, ¿cuánto le cuesta a este gobierno, más
las reformas y todo esto, la transformación cultural. Yo creo que el trabajo grande que tiene este gobierno es la apuesta por la transformación cultural, porque son muchos años, exacta 200, 300 años, que se han venido moviendo bajo un mismo modelo, y excusar a Álvaro Uribe de 6.400 falsos positivos y más, ya muchos lo normalizan, y uno dice, ¿hasta dónde ha llegado ese programa metafísico? ¿Hasta dónde ha llegado ese programa metafísico en salvaguardar, en poner todo un pueblo en favor de estos individuos? Por eso, de alguna manera, comparo ese trabajo que, así como lo hace Sísifo día a día de subir esa roca, con el trabajo que en este momento está haciendo este gobierno de remar río arriba y con el bote, mejor dicho, estropeado por todo lado para esa apuesta, digamos, por la transformación cultural, que es, digamos, un trabajo bien complejo, porque más que las reformas, si bien es cierto, son clave, pero en este país, y muestra de ello es esta marcha del 21, fue el 21 de abril. No hay un discurso que sea coordinado, no hay argumentos, de alguna manera no hay argumentos para que fundamenten esa marcha. O sea, la manifestación sigue siendo en favor de proteger los intereses de unos pocos, y es que el colombiano es cosa seria. Hace poquito ahorita vi una noticia de cómo un señor en una tractomula tuvo un accidente y se volcó la tractomula, y toda la gente, en vez de auxiliarlo, le robaron la carga. O sea, los colombianos somos una cosa seria, muy compleja, y yo creo que a eso es lo que debemos de apostarle para comprender, pues, lo físico. Gracias, Laurita, porque aterrizamos ahí en algo importante sobre el asunto del cambio cultural, y ese asunto del cambio cultural lo utilizo para retomar lo que planteamos hace un momento, y es el cambiar los ojos, ¿no? ¿Sí? El cambiar los ojos y ver la realidad de una manera distinta, que eso es un asunto, una labor titánica en nuestra sociedad, una cultura de la muerte. O sea, la cultura colombiana es una cultura de la muerte en todos sentidos, ¿sí? Porque es que hay la muerte, las muchas formas de muerte, ¿no? Por ejemplo, exterminar a la Unión Patriótica, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que negar al otro y hay que borrar al otro, ¿sí? Y entonces ahí es donde aparecen estas personas diciendo cosas como plomos lo que hay, plomos lo que viene, ¿sí? Pero con una mano estamos empuñando la 9 milímetros y con la otra mano estamos con el acamándula, ¿sí? Entonces, es un asunto, es una vaina cultural supremamente compleja, y, esa perspectiva que tenemos sobre la vida misma, pues es una vaina que está, digamos, atravesada por todos esos conceptos religiosos, ¿no? No digo espirituales porque no, sino religiosos como tal. Entonces eso nos lleva a tener una cultura en la que la vida que importa es la mía, pero finalmente tampoco importa la mía, ¿cierto? Porque mi vida es una carga, pero pues imagínense, si no me importa la mía, la vida del otro menos, la vida del otro mucho menos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos unos índices de violencia tan altísimos. Y pues bueno, además de eso, en el texto nos hablan acerca del suicidio, ¿sí?
Y también lo quiero, digamos, mencionar como esas muchas formas de suicidarse, ¿no? O sea, podemos nosotros estar vivos, pero finalmente no estar vivos, ¿sí? Porque seguramente nos hemos suicidado de maneras simbólicas o estamos vivos y nos estamos suicidando todos los días, ¿sí? De manera literal, a través de, digamos, de nuestros hábitos o de maneras simbólicas también a partir de nuestros hábitos. Entonces, tenemos nosotros ahí una primera mitad del mito de Sísifo bien interesante, bien compleja, porque pues es un ensayo de una profundidad tremenda, ¿sí? Que pues tenemos que revisar con bastante precaución para no ir a embarrarla, porque podemos citar cosas de las que mencionan ahí acerca de, por ejemplo, lo de el argumento ontológico de lo de Galileo, no sé si de pronto lo recuerdan, ¿sí? Y que, hombre, nosotros, ¿será que sí, será que sí estamos dispuestos a encontrar, aunque la pregunta responde sola, yo creo, estamos dispuestos a encontrar razones para morir en lugar de encontrar razones para vivir, ¿sí? La mamá que dice yo me hago matar por mis hijos, pero es la misma mamá o el mismo papá, ¿no? Yo me hago matar por mis hijos, pero ese mismo papá no deja el cigarrillo, ¿sí? Ese mismo papá no es capaz de dejar sus vicios para darle un buen ejemplo a sus hijos, pero él sí es capaz de hacerse matar por sus hijos, pero no es capaz de vivir por sus hijos de una manera más adecuada, ¿no? Pero sí es capaz de hacerse matar. Entonces hay una cantidad de absurdos en ese sentido por la forma en la que concebimos la vida. Moni, te escuchamos. Abre el micro, abre el micrófono a ver. Que ahora sí espero que me escuchen. Ya hice algunas cosas bueno, para poder estar en la reunión. Pues es que hay algo que, por ejemplo, en ese caso, dice Kierkegaard, que es también uno de los que son como apropiados sobre el tema del existencialismo. Y para él, por ejemplo, el propósito de vivir, pues es el morir, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que él explica es que nosotros no le podemos dar respuesta racional a la existencia en términos de nuestra vida, ¿sí? Y por tal razón, lo único que a nosotros, porque ahí va el tema que quería tocar y que tiene que ver también, voy a unir un poquito eso también con Byung-Chul Han, con la sociedad del cansancio, que tiene que ver con que nosotros tenemos siempre es una respuesta desde lo que tú en este momento estás diciendo y tiene que ver con la fe. Pero entonces eso en su momento se pensaba así. Eso se traduce ahora es como un sentido de motivación. ¿Por qué de motivación? Porque es que a nosotros de chiquitos, cuando se nos transmiten un montón de condiciones para poder proyectar mi vida, yo la veo es a través de unas rutinas, unas habilidades en donde yo tengo que superarme, ¿sí? Pero resulta que ese superarme ya no viene sobre mí, sino viene contra el otro. Y entonces yo ya empiezo a mirar es que la parte de la acción se vuelve una parte de incluso destruir al otro. O sea, se vuelve es un sentimiento de destrucción. Entonces, cuando ustedes hacían referencia ahorita, y un poco relacionado a lo que significa el tema de la ideología y de lo que nosotros en este momento estamos viendo alrededor de estos movimientos que realmente están generando malestar y no están generando unas discusiones conscientes sobre la existencia y la condición humana, que es lo que precisamente nosotros necesitamos en el aspecto social. Pues cuando a mí me motivan tanto la cabeza, cuando yo tengo tantas direcciones en términos de superación, de decir, yo termino esto, pero yo tengo que aspirar a más. Y en ese aspirar a más, resulta que yo me ciego sobre lo que incluso el otro pretende también llegar.
y porque la motivación en últimas nos lleva a una competencia social. Entonces el tema de la ideología ahí, para mí, en este caso que lo estamos como tratando y para no desviar pues el enfoque de lo que se está diciendo, pues es que nos dejamos ya llevar es por un sentimiento más no por un entendimiento. Entonces yo ya no puedo partir de unas discusiones racionales con el otro porque simplemente la forma en como yo concibo mi postura, la postura me hace generar unas emociones que racionalmente no me hacen pensar. Y me acuerdo mucho que un día con el profe Quique hablábamos sobre, mire cómo nosotros incluso desde la escuela queremos hacer el ejercicio del pensar críticamente. Y cuando hablamos del críticamente es porque yo no puedo caer en falacias. El argumento definitivamente nosotros ya no lo tenemos. Como sociedad colombiana, nosotros no tenemos argumentos o tenemos cuestionamientos racionales para poder determinar lo que socialmente está pasando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos impulsados completamente desde lo emotivo, desde un sentimiento. Y la parte emocional, ustedes saben que es una vaina que, pues no sé, sí, cierto que es una cosa más condición de nuestra raza, de nuestra cultura, en donde indiscutiblemente no hay la concepción de tomar las cosas como un discurso y un diálogo. Pues por esa misma razón yo puedo de alguna manera explicar por qué razón nosotros todavía no podemos superar muchas cosas que pueden en Occidente pasar, ¿sí? Si yo no parto de entender que el sentido de la vida no lo puedo llevar sobre la emoción, porque es lo único que me motiva a mí para vivir, sino que yo tengo que llevar eso hacia una concepción de razón y de pensar, pues probablemente las cosas en ese sentido, incluso ideológicamente, sería completamente distinto. Entonces a lo que voy es que en su momento, con lo que pasa con Camille en ese estadio, y lo comparamos con lo que pasa ahora, pues bueno, o sea, Camille tenía unas justificaciones racionales para hablar sobre eso, porque estamos hablando de guerra, estamos hablando en donde yo no respeto el tema del otro, donde la estrategia por encima de cualquier condición humana es la guerra y es el trabajo político, es el poder, ¿cierto? Y en este momento, pues consideramos que eso se volvió para cada uno de nosotros, es una motivación, o sea, cambia como esa figura y la motivación que está haciendo, destruyendo completamente lo que nosotros deberíamos entender en avance social, lo estamos destruyendo completamente. Nos estamos dejando llevar de un modelo de estar llevando esa piedra, ¿cierto? Pero yo quiero seguir llevándola. Entonces me estoy llenando de un positivismo que a mí no me permite estar mal. Usted, cuidado, está mal. Entonces, por eso lo que tú decías, Mario, relacionado al tema del suicidio. Pues yo tengo a veces mis derrotas. Y pues cuidado, yo me derroto porque en este momento pues no se puede, porque es que estamos sobre el mensaje de yo puedo, yo lo hago, yo tengo la capacidad y me lleno siempre de motivos para, pero desde una motivación en donde no es mi pensar, está completamente llevado como en competencia con el otro. No, y eso aterriza en el sistema educativo. O sea, tenemos un sistema educativo también permeado por todos estos elementos ideológicos que le niega a toda costa la posibilidad, digamos, la dicha inclusive del fracaso y de la frustración a los estudiantes, y los mismos padres de familia también lo hacen, ¿sí? Le niegan al hijo, y la escuela le niega, y hay una burbuja de protección increíble, ¿sí? Completamente absurda, en la que no podemos permitir que se frustren, no podemos permitir que se derroten como tú lo planteas, Moni, no podemos permitir que toquen fondo que se despedacen para volverse a reconstruir, sino que no, al primer golpe se quebró, y ese quebrarse es el suicidio en muchos casos. Quique.
No, y relacionado a con lo que tú estás diciendo, Imoni, es que eso es acabar con las pretensiones universalistas en las que siempre ha estado direccionada la filosofía. Entonces, los grandes ideales, las grandes ideas que surgieron y que de alguna manera se derrumbaron, digamos, a principios en la primera mitad del siglo XX, eso era inconcebible. ¿Sí? Entonces es precisamente lo que tú estás diciendo, o sea, para nosotros es inconcebible acabar precisamente con esos ideales que de alguna manera nos mantienen como sociedad. Entonces no hay, no se da lugar al fracaso porque lo consideramos algo malo, ¿sí? Y empiezan a surgir otro tipo de ideas que, digamos, Moni ya los estaba mencionando, y era este concepto de la meritocracia, ¿no? Totalmente, totalmente. Laurita, Ahí quiero hacer mención de algo y es algo que me llama la atención y es respecto de las emociones, porque pues eso es un tema bien complejo. Bueno, le acreditamos toda la razón, no es que los colombianos somos muy emocionales, porque pues eso lo he escuchado ya en varias ocasiones y y para mí todos los seres humanos somos 100% emocionales. La cuestión está es en cómo manejamos esas emociones y ahí quiero poner un ejemplo, tal vez con un tanto de emocionalidad, con un tanto de bueno, simpatizo con este gobierno y es lo siguiente, cómo desde el gobierno de Gustavo Petro, para no citar solamente a la figura, sino desde este gobierno, con todo y lo que ha tenido que vivir este gobierno en gobiernos anteriores. Por ejemplo, el profe Mario mencionó la UNP, la UP, la Unión la UP, Patriótica. perdón, Sí, me disculpan, la Unión Patriótica, tranquila. como con el mismo M19 que vivieron pues una cuestión bien difícil, fueron el chivo expiatorio en la toma del Palacio de Justicia y esto, la Unión Patriótica pues vieron morir a muchos de sus compañeros, como con todo y esto la ira no fue más allá y en estas marchas, por ejemplo, se vio que la policía y las fuerzas militares salvaguardaron la vida de quienes marcharan, así estuvieran en oposición. Entonces, esa ira que no se expresó ahí, no se vengó de alguna manera, lo puede hacer en otros escenarios, es una cuestión, digamos, emocional. Entonces está el amor y está cómo lograr configurar todo eso. Me cuesta un poco como bueno, en este sector del mundo son los racionales, en este sector son los más emocionales. Considero que eso es una cuestión bien compleja, me parece muy compleja. Uno, digamos, va a ir a ver el desarrollo embrionario y entonces en qué etapa se formó cada cosa que le va a dar predisposición a ser más o menos emocional. Eso me llama mucho la atención. Entonces, el juego es emocional para mí todo el tiempo. Tal vez no sé mucho de ese tema más que racional. Pues bueno, tenemos un primer ejercicio acá bien complejo. Vamos entonces a ir apuntando al cierre, Moni, y vamos ya acercándonos a cerrar esta primera mitad. ¿Listo? Dale. No, o sea, Laura, cuando yo les hablo relacionado al tema emocional, es porque nosotros, claro, incluso las cuestiones humanas, pues a nosotros evidentemente nos hace ser mucho más llevados hacia la naturaleza misma, ¿sí? Llevado por las pasiones, por todas las emociones y lo que puede implicar la condición humana.
Pero cuando nosotros hablamos en términos ideológicos o cuando hablamos sobre unos aspectos relacionados a unas situaciones en donde por la misma razón, la misma naturaleza de la situación, pues en eso genera una emoción. Frustración nos lleva a un estado en donde yo no puedo canalizar esa frustración más otra emoción, sino que por el contrario, y yo siento que ahí va el tema de lo absurdo. Yo no puedo canalizar esa parte con esa misma emoción o con esa forma en la que yo debo contribuir a esa conciencia que necesito tener, ¿sí? Yo debo reaccionar de otra manera. Por tal razón, tú misma lo estás afirmando. Mira cómo se ha comportado, por ejemplo, en la dinámica de todo lo que ha sucedido alrededor de la oposición. Cómo se marchó, mire cómo dijeron, mire cómo se impulsó eso desde un sentimiento, ¿cierto? Pero ¿cuál fue la reacción del gobierno? Soy mesurada, aquí el inteligente, ahí va el tema que voy, es en que pues él no se va a igualar, ¿sí? En ese sentido, sino que él es prudente, ¿cierto? Y simplemente va sobre un argumento, que ahí es donde yo digo que incluso el tema del absurdo se vuelve una situación en donde yo realmente determino mi momento de conciencia. Las acciones que se están realizando, evidentemente para muchos o para pocos, es absurda, porque es llevar ideológicamente a una población a un significado de ignorancia mucho mayor de lo que ya somos. ¿Y cómo lo estoy provocando? Desde la ira, desde personificar en un sujeto el mal completo, porque eso es lo que de alguna manera está generando socialmente esa parte. Entonces, cuando yo me vinculo tanto con eso emocional, pues yo no puedo responder de la misma manera. Y ahí es donde realmente significa la clave, en donde la emoción puede generar eso, pero yo tengo que ir hacia una conciencia sobre una situación política tan fuerte que nosotros tenemos. Y sabiendo también lo que como cultura, porque evidentemente sí, culturalmente nosotros tenemos un arraigo muy fuerte desde una situación en donde yo me niego, hay una negación total sobre lo que se puede dar en la sociedad. Hay un ejemplo muy claro que, por ejemplo, que en este caso quisiera exponer. Quique la conoce. Encontramos en el colegio un estudiante donde dentro de una comisión, de un encuentro que nosotros hacemos de sociales, de pensamiento crítico, íbamos a hablar el tema de la masacre del Salado. La niña no puso el problema. Adivina quién puso el problema. La familia. La mamá indignadísima porque nosotros íbamos a tocar el tema y que estábamos de alguna manera fortaleciendo. Mira el mensaje que se da a través de un sentimiento. Que nosotros estábamos era adoctrinando y que de alguna manera nosotros solamente teníamos puntualmente una forma de comprender la masacre del Salado. Entonces que ella no se sentía identificada con la forma en que nosotros estamos llevando a la escuela en la masacre del Salado. Créeme, eso es supremamente preocupante, ver que dentro de la misma familia el tema ideológico esté marcando tan fuertemente la comprensión de lo que nos pasa en la sociedad colombiana. ¿Cómo yo le voy a desconocer a un estudiante lo que pasó en la historia, en donde cabe un archivo de un centro de memoria histórica y que la respuesta de la señora fue decir, pues es que a mí no me consta que eso sea cierto? ¿Sí? Porque es decir, es tú encontrarte con ese tipo de cosas que pasan en la cotidianidad y uno piensa en ese sentido y dice, espéreme un minuto porque yo no me puedo llevar y sobrellevar por esa emoción en donde ella conscientemente no está haciendo reconocimiento de un suceso tan grave como fue la masacre del Salado. ¿Sí? Es decir, eso es inaudito.
Eso es algo que yo digo, ¿cómo queremos simplemente tapar el sol con un dedo y decir, no, 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 eso aquí no pasa? Y ustedes están cometiendo un error porque no tienen por qué eso llevarlo al aula. Es un reconocimiento de la historia. ¿Por qué no lo voy a llevar al aula? Entonces, cuando detallamos ese tipo de cosas, ahí es donde nosotros tenemos que encontrar que, claro, la emocionalidad siempre va a estar marcada por todos esos procesos, pero la respuesta a esa emocionalidad no puede ser emoción. Tengo que llevarlo hacia la conciencia y al sentido de lo que definitivamente no se puede volver a repetir en este caso, y abrir la puerta para la comprensión de las circunstancias que vive el mundo, o bueno, en este caso Colombia. Yo digo que nosotros seguimos repitiendo la historia y repetimos muchos factores y muchos patrones que nos ha generado la historia, pero por ese tipo de cultura, a ese tipo de familias en donde nos estamos negando la oportunidad de querer ver las cosas como son y donde ideológicamente me está sobrellevando un sentimiento que no corresponde. ¿Mm? Entonces, pues, quería dejar la anécdota que pues para nosotros sí fue un poco como chocante, fue frustrante, exactamente, porque no se puede negar algo que evidentemente pasó y que pues ahí están las personas que en este momento tienen que, de alguna manera, la justicia, pues llevar eso a términos finales de esto, ¿sí? No seguir pasando así por encima y decir que es que todos son buenos o que es que aquí no pasó nada, pues porque eso no es así. Qué buena reflexión, Moni, de verdad, muchas gracias. Valió la pena la espera que arreglaras el internet. Esto, hay unas cositas que me gustaría decir para que apuntemos entonces como les decía hace unos minutos, al cierre. Y es que a partir de las reflexiones que ha planteado Laurita, Moni, Enrique y todo lo que es tratar de aterrizar esto a la realidad nacional actual y utilizando como ejemplo la marcha del 21 de la autodenominada oposición inteligente, para esta oposición lo absurdo entonces es la cultura de la vida. Para ellos eso es lo absurdo, la cultura de la vida. ¿Sí? Como seres humanos, no nos escapamos al asunto de ser gregarios y ser sociales y querer estar parchados y pertenecer y toda esa cosa, ¿sí? Pero esa misma naturaleza es la que hace que nosotros también queramos vivir como bajo algún yugo, alguna hegemonía, porque pues eso lo que planteaba hace minutos, lo de Parménides, lo que me da algo estático y lo que me da esa paz y esa tranquilidad bajo la promesa de hay una mejor vida que esta, ¿cierto? ¿Sí? Entonces hay una mejor vida que esta y por eso salía, por ejemplo, Matador mostrando la foto de una adulta mayor empujando su carrito de Vive 100 y con la propaganda pues para el imputado Uribe, ¿cierto? Entonces uno dice, juepucha, esto es una vaina tan profunda en la cultura colombiana, ¿sí? Que inclusive estando en unas condiciones tan precarias se sigue queriendo pertenecer a esa hegemonía, a esa ideología, y lo hablábamos desde Chichek la vez pasada con el asunto de la colcha ideológica, ¿cierto? Y entonces manejamos un mismo discurso y en ese mismo discurso entonces nos arropamos los de estrato 6 y los de estrato 1 porque manejamos los mismos putazos y los mismos discursos y la misma necesidad de muertes. Y cuando digo muertes, retomo lo de las diferentes formas de muertes, ¿no? Las muertes filosóficas, las muertes simbólicas, las muertes reales, físicas y tangibles, como Jaime Garzón, como Álvaro Gómez, como los de la Unión Patriótica, como los candidatos presidenciales que mataron a finales de los 80. O sea, una vaina complejísima que pasa en el país. Entonces, lo normal acá, lo que no es absurdo, lo que es normalizado, es la búsqueda de la anulación del otro, la búsqueda de la negación del otro a toda costa. Y cuando a esa negación del otro, desde los sentimientos, como plantea Moni, se responde desde la razón, entonces eso exacerba las reacciones de la gente, ¿sí? Porque no se está respondiendo de la misma manera, se está respondiendo de una forma que le apunta a la cultura de la vida. Entonces, pues ahí como para hacer esa pequeña reflexión
No sé si de pronto quedamos ya a hacer una última ronda cortita de participaciones. Yo por mi parte yo ya terminaría acá. No sé si Laurita, Enrique y Mónica quieren de pronto hacer el ejercicio de cierre cada una con un ejercicio de reflexión y ya quedaríamos pendientes para el siguiente encuentro, ya para abordando todo el libro, todo el ensayo, perdón, todo el ensayo completo del mito de Sísifo. Y nada, entonces, pues, ¿quién se lanza? ¿Quién quiere? Dale de una. Pues agregando un poquito lo que acabas de decir, pues realmente la sociedad colombiana está en un punto en donde si tú no rindes, no sirves. Creo que ese es el mensaje. Porque si los que fueron a marchar, ¿quiénes fueron? Pues nosotros estamos hablando de gente pues, que trabaja, tiene sus empresas, sí, que no quiere nada regalado, que entonces, sí, es que ese es el mensaje, ¿no? Entonces, siento que un poco a lo que va esto es que social rendimiento, que es la del absurdo, pues si tú no rindes, no sirves socialmente. Creo que esa es como la conclusión que puedo sacar de esta noche. Muy bien, Chulhan. Sí, por ese lado. Muy bien, chévere. No sé, Quique, Laurita, si de pronto. Bueno, de pronto la invitación también desde la filosofía del absurdo es hacernos dueños de nuestro propio destino, ¿no? Hablábamos de partir del absurdo, pero no quedarnos ahí, no quedarnos como en esa condición nihilista, sino hacer algo, ¿sí? Desde ahí, pues sería mi conclusión. Gracias, Quique. No sé si de pronto, Laurita, tengas algo y ya nos despedimos. No, pues ahí lo único que yo podría decir es, bueno, lo único no, lo que en este momento me surge y es em, que la invitación es a que todos, pues, quienes simpaticemos y no con este gobierno, hagamos parte de impulsar esa transformación cultural, que pues como por todo lo que se ve, no es una tarea fácil, son más de 300 años asumiendo pues una misma postura, un mismo mutismo para las clases sociales más con menos recursos. Es esa invitación a que todos pues hagamos parte de esa transformación cultural, porque pues no es suficiente con que Gustavo Petro, Francia Márquez estén ahí en la presidencia, en la vicepresidencia, cuando pues el trabajo es algo mucho más serio, mucho más que eso. Entonces es hacer la invitación, es hacer parte, digamos, de eso. Y ir conquistando ese 2026, que es la tarea clave de este gobierno, más que por perpetuarse, seguir haciéndolo como lo han venido demostrando, con la apuesta a la transformación cultural. Laurita, muchísimas gracias. Entonces, pues bueno, quedamos pendientes para la segunda parte de este ejercicio. Eh, Profe Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos. A pesar de las situaciones de conexión, logramos sacarlo adelante. Profe Enrique, también muchísimas gracias. Laurita, muchas gracias. A las personas pues, que nos acompañan allá al otro lado, los 72 seguidores en YouTube. Muchísimas gracias de verdad. Nos encontramos en una siguiente sesión para ya amarrar completamente
el ensayo de el mito de Sísifo. Por lo demás, entonces, nos vemos la próxima. Chao. Chao. Gracias, bye bye. Bueno, se logró, digo, Mónica se salió de una. Mónica dijo ya. Sí, ya que yo me voy. Bueno, entonces vamos a ver acá, grabar y transcribir, detener grabación, listo.